Algunos juegos no buscan asustarte, sino incomodarte. Te atrapan con una historia, y cuando menos lo esperas, estás dentro de una pesadilla disfrazada de videojuego. Hay títulos que exploran la obsesión, el abandono, el trauma y lo hacen sin piedad. Juegos que han sido censurados, otros que se esconden en rincones oscuros de Internet. Y algunos que simplemente no querrás volver a ver después de jugarlos. Hoy te mostraré otros 10 títulos que, sin duda, te darán mucho que pensar. Número 10. Hay juegos que no necesitan gráficos de última generación para darte miedo. Solo necesitan silencio, sombras y la sensación de que algo te está observando. Dread Out es un survival horror indonesio que muchos describen como un sucesor espiritual de Fatal Frame. Controlas a Linda, una estudiante atrapada con sus amigos en un pueblo abandonado. Pronto descubren que no están solos y que hay algo en ese lugar que no pertenece a este mundo. Tu única defensa, tu cámara de celular. Con ella, puedes ver lo invisible a tus ojos, pero también revela cosas que quizá preferirías no haber visto nunca. La atmósfera es opresiva, y las entidades que te acechan están basadas en leyendas del folclore asiático. No todos los enemigos gritan o saltan, algunos solo te miran. Y eso, muchas veces, es peor. Dread Out es un viaje lento hacia la oscuridad, donde el miedo se esconde justo detrás del obturador. Número 9. A veces, los juegos más tristes vienen disfrazados de cuentos infantiles. Little Miss Fortune nos presenta a una niña de 8 años con una misión muy simple: encontrar la felicidad eterna para su mamá. Pero lo que parece una aventura tierna, pronto se convierte en un viaje donde el verdadero enemigo es la vida misma. Miss Fortune, sí, ese es su nombre, es dulce, inocente y completamente ajena a la oscuridad que la rodea. Y mientras caminas con ella entre paisajes coloridos y personajes peculiares, no puedes evitar sentir una incomodidad creciente. Porque detrás de cada diálogo ingenuo, hay una historia marcada por el abandono, la violencia doméstica y el duelo. El juego toca temas muy delicados, pero lo hace con un equilibrio tan perfecto entre humor negro y tragedia, que al final no sabes si reír o llorar. Pocos juegos logran impactar tanto sin necesidad de recurrir a lo explícito. Y Little Miss Fortune lo hace con la voz de una pequeña niña y mucha purpurina. Número 8. Hay juegos que no solo son perturbadores por lo que muestran, sino por lo que toman y deforman. Witch Hunter es una novela visual que, a simple vista, parece una parodia inofensiva de la vieja serie animada Witch, pero basta con avanzar unos minutos para darte cuenta de que no es así. Aquí, los personajes que alguna vez fueron símbolo de magia, amistad y aventuras, son reimaginados en un mundo mucho más oscuro, cínico y explícito. El protagonista es un mago con sed de poder y una visión retorcida del mundo que lo rodea. Lo que sigue es una historia cargada de manipulación, traumas y dominación. El juego ha sido criticado por la forma en que transforma una franquicia infantil en algo perturbador. Aunque quienes lo defienden, argumentan que su valor está en mostrar el contraste brutal entre lo idealizado y lo corrupto. Sea como sea, Witch Hunter no es fácil de digerir. Y mucho menos de justificar. Número 7. En medio de un bosque congelado, hay una casa, y dentro de esa casa, un niño escucha voces entre los árboles. Tiny Bonnie es una novela visual de terror psicológico ambientada en la Rusia de los años 80. Juegas como Anton, un niño que se muda con su familia a una zona rural para recuperarse de un colapso nervioso. Pero lo que parece un intento por encontrar paz, se convierte en una pesadilla sin salida. La historia mezcla terrores reales, como el aislamiento, la paranoia y la salud mental infantil, con un horror sobrenatural lleno de susurros, criaturas deformes y una figura que observa desde la ventana. Esa cosa, que parece un conejo. Con decisiones que afectan el rumbo de la historia, ilustraciones dibujadas a mano y escenas tan inquietantes como emocionales, Tiny Bonnie no necesita jumpscares baratos. Solo te basta una mirada desde el bosque, para sentir que algo te está esperando. Número 6. En los cuentos clásicos, los héroes ascienden, se fortalecen, luchan por la luz, pero en esta historia, la caída es el verdadero objetivo. Fallen Princess Lucia nos sumerge en una trama donde la princesa Lucia, guardiana de inmenso poder, debe evitar el resurgimiento de una antigua amenaza.
pero no la controlamos a ella. En su lugar, tomamos el rol de Loki, el príncipe de los demonios. Nuestra misión no es proteger a Lucía, sino orquestar su descenso. El juego invierte la lógica, Lucía comienza en su punto más fuerte, y nuestro propósito es debilitarla progresivamente. A través de batallas, decisiones y tácticas que exploran los límites de la voluntad, la llevaremos a un estado de vulnerabilidad creciente. Lo que alguna vez fue poder, ahora se convierte en una lenta erosión. Es una narrativa de manipulación y destino ineludible, donde cada paso nos acerca al cumplimiento de un plan oscuro. Fallen Princess Lucía no te cuenta una historia de redención. Te arrastra a una fantasía donde el control es la moneda más valiosa y la verdadera victoria es la subyugación del otro. Es una inmersión en una pesadilla donde el protagonista eres tú. Número 5. No estamos hablando del antihéroe de Marvel. Punisher es un juego japonés de acción con desplazamiento lateral, creado por un desarrollador cuyo nombre es tan raro como el propio juego. Aquí no hay lógica, solo caos. Puro, absurdo y enfermizo. Controlas a una chica de cabello blanco en lo que aparenta ser un beat'em up clásico, pero lo que ocurre en pantalla parece sacado de una pesadilla escrita por alguien sin filtro. Los enemigos son ofensivos, el humor es incómodo, y los escenarios se transforman en niveles cada vez más grotescos. El juego cambia de tono constantemente, de lo absurdo, a lo violento, o simplemente repulsivo. Pero lo más perturbador es que, aunque no tenga un apartado técnico impresionante, hay algo en su atmósfera que lo vuelve sumamente adictivo. El juego te atrapa de tal forma que simplemente no puedes apartar la mirada. Y ahí está su verdadera fuerza. Número 4. Muchos juegos otome hablan de amor. Este habla de lo que pasa cuando el amor se tuerce. Particles of Reality es una novela visual que rompe por completo con la fórmula clásica del romance. Aquí no hay dulzura, ni redención. Solo una historia que te arrastra al fondo de la obsesión, el control y la pérdida de identidad. Eres Mónica, una joven frágil que solo busca ser querida, pero lo que encuentra es mucho más oscuro. Uno a uno, los personajes que se cruzan en su camino muestran rostros que esconden fijaciones enfermizas, y ella, incapaz de escapar, se convierte en el blanco de sus deseos distorsionados. El juego aborda temas pesados, manipulación, dependencia, trauma. Y lo hace sin adornos. Cada ruta es una caída lenta hacia finales duros, desoladores, donde el vivieron felices para siempre nunca llega. No es una historia de amor, es una advertencia. Y lo más perturbador es que se siente demasiado real. Número 3. A veces, lo más perturbador no es lo que ves, sino lo que un juego te hace sentir. Depravia es un título japonés que, bajo su estética pixel art, oculta una experiencia retorcida y profundamente incómoda. En él, controlas a una guerrera que debe enfrentarse a hordas de enemigos grotescos en un mundo corrompido por la violencia y la decadencia. Lo más curioso es que, a simple vista, parece un juego de acción tradicional, pero basta avanzar unos minutos para darte cuenta de que aquí nada es normal. Las criaturas, los escenarios, los eventos, todo está diseñado para incomodarte. El juego tiene opciones de censura, puedes decidir entre censurar el contenido explícito o incluso, eliminarlo por completo. Pero aún así, lo inquietante permanece. Depravia no necesita grandes gráficos para dejarte con una sensación difícil de quitarse de encima. Número 2. Hay juegos que no te asustan con monstruos, sino con lo que los humanos son capaces de hacer. Kara no Souyo es una novela visual japonesa ambientada en los años 50. Donde el horror no está en lo sobrenatural, sino en la crueldad escondida en lo cotidiano. Eres un detective investigando una serie de asesinatos brutales, pero pronto descubres que cada pista te arrastra más profundo a una red de secretos, obsesiones y una oscuridad imposible de anticipar. El arte es hermoso, casi poético. Y eso lo hace aún más inquietante. Porque debajo de esa estética cuidada hay escenas que incomodan, no por lo gráfico, sino por lo emocional. Porque tocan lo más delicado, la pérdida, la culpa, la perversión y la imposibilidad de salvar a quienes ya están rotos por dentro. Kara no Souyo no te grita al oído, te susurra al alma. Y lo que dice, se queda ahí, por mucho tiempo.
Número 1. Te despiertas en un sitio desconocido. Todo está roto. Solo hay frío. Y lo único que sabes es que quieres ver a tu mamá. Mama Nyaitai es más que una novela visual de terror. Es una mirada directa al corazón de una niña que intenta entender un mundo que ya no tiene sentido. Una casa que se desmorona, pasillos que no llevan a ningún lugar. Y voces que no sabes si vienen de fuera o de tu propia cabeza. Cada habitación es un recuerdo fragmentado. Cada sombra, un secreto que tu mente intenta olvidar. Y mientras buscas respuestas, la realidad se tuerce, como si estuvieras caminando dentro de una pesadilla que tú misma creaste para sobrevivir. No hay sustos fáciles. Solo una tristeza que se arrastra por los muros. Un dolor que no grita, pero nunca se detiene. Y una verdad que, cuando por fin llega, es peor de lo que imaginabas. Hay miedos que desaparecen cuando apagas la consola. Pero otros se quedan contigo. Estos juegos no usan screamers, sino cicatrices emocionales. Historias marcadas por el abandono, la culpa o el deseo de controlar. Y aunque algunos fueron creados para entretener, terminaron revelando cosas que muchos preferían ignorar. Y ya sabes, puedes dejarme tus recomendaciones abajo. Porque en lo que a perturbador se refiere, aún nos queda un largo camino por recorrer.